Jesús, ¿por qué Trump no quiere María Corina? Mira, es evidente que Trump no quiere a María Corina. Pareciera. Sí, no solo tú y yo lo vemos, lo está viendo todo el país prácticamente. Mira, yo creo que esto es algo que viene desde hace tiempo, esto tiene historia. Aquí hay una diferencia ideológica clara. La cosmovisión o la visión de María Corina no es la misma que Trump. Yo me imagino que Trump tiene un plan donde ve que no encaja María Corina. O sea, si María Corina agarra el gobierno de Venezuela, siento que no va a encajar en ese plan que tiene Trump, podemos decir, no solo para Venezuela, sino para América Latina o para Hispanoamérica. Pero fíjate lo que dicen los chairos. Los chairos lo que dicen es que el plan de Trump es robarse todo el petróleo de Venezuela. Bueno, claramente, evidentemente hay un tema de intereses. Ningún gobierno o ningún político o país se va a mover si no tiene intereses. Estados Unidos tiene intereses en Venezuela, intereses económicos, políticos, estratégicos. Pero ajá, lo que hay que preguntar, ¿realmente las acciones de Estados Unidos le convienen a los venezolanos? Es una pregunta. Es una pregunta fundamental, porque si te pones a pensar los cambios políticos que han habido en este año son totalmente impulsados por Donald Trump. Es una realidad de la que no podemos escapar. Si no hubiera intervenido dentro de la situación venezolana, la situación hubiera podido perpetuarse por décadas, décadas. Pero Trump ha hecho un cambio. Sí lo ha hecho, de hecho se ve sobre todo en el tema económico. Venezuela está impulsando reformas económicas que van hacia la liberación de la economía, la privatización, lo que es el ajuste del gasto público, y eso en su proceso va a llevar a un progreso económico y una recuperación económica del país. Que a nivel político también ha habido cambios. Por ejemplo, date cuenta, yo me alegro mucho por la familia de los presos políticos. Ujú. Las liberaciones todavía faltan, pero realmente esa gente estaba condenada a estar ahí. Sobre todo, por ejemplo, te pongo un caso específico, los policías metropolitanos. O sea, yo me alegro. Y esto ha sido gracias al cambio que estamos viendo, pero no solamente ahí. Tú, por ejemplo, ves ahorita, hubo una apertura, se quitó la censura que había sobre la red X, la red Twitter. Sin eso prácticamente uno no se enteraba. Yo pensaba una cosa del terremoto antes y después de lograr entrar en Twitter. Después que entré en Twitter fue que me di cuenta de la magnitud de la tragedia que estábamos viviendo. Uno se informa es por Twitter, ¿me entiendes? Eso se levantó, esa censura que había ahí. Claro, entonces sí hay un cambio en cuanto a la libertad de expresión también. Es- De hecho, ahora tú ves que las personas están más, con menos temor a decir lo que piensan en Venezuela. Nosotros en este podcast. Eso mismo, estamos aquí hablando sobre el papel de Estados Unidos en Venezuela. Esto era algo impensable hace unos Impensable. meses. Hace unos meses. Entonces, ante la pregunta, ¿ha habido avances? ¿Nos ha beneficiado la relación que tiene Venezuela actualmente con Estados Unidos? La respuesta es sí. Tal vez el problema es el cortoplacismo. Las personas quieren un cambio aquí, quieren que todo sea de ya para allá. Eso mismo. Y claro, esto es muy común del pensamiento posmoderno de la actualidad, que quiere todo ya. Si yo quiero ver algo que me guste y me meto en la pantalla y lo veo. No es como tradicionalmente ha sido, que todos los beneficios requieren un proceso. Como si alguien se enferma, necesita tomarse medicamentos, hacer rehabilitarse, hacer tipo de ejercicio, tareas para poder rehabilitarse. Y esto ocurre con Venezuela. Para que Venezuela se rehabilite necesita transitar un proceso que no es corto. Pero es que la tragedia que estamos sufriendo debido al terremoto ha acelerado los tiempos. Porque, por ejemplo, lo que tal vez hubiera ocurrido en un tiempo más largo, ahora se está acelerando. La respuesta que ha tenido el gobierno a la tragedia ha sido muy Lento, deficitaria, sí. muy negativa. Y esto no es criticar al gobierno por criticar al gobierno. Es que realmente la respuesta ha sido mala. La respuesta ha dañado la ya dañada imagen pública que tenía el gobierno. Y esto no es una opinión personal de un venezolano, sino es una opinión que incluso está trascendiendo a través de los grupos que llegaron al país a ayudarnos. Eso mismo. Ellos están diciendo que la imagen no es buena. Que es como dijeron, mira, si tú agarras y ves la muestra a través de las redes sociales, el gobierno está quedando muy mal. Está quedando muy mal. La respuesta ha sido tardía, la respuesta ha sido inadecuada y la matriz de opinión que se está vendiendo a través de las redes Ujú. es que el gobierno no está ayudando. Claro, y eso es algo que yo recuerdo cuando ocurrió el terremoto. El primer mensaje que yo envié en las redes sociales fue, bueno, esto es una oportunidad para unirnos como venezolanos, para buscar soluciones, para enfrentar la crisis. La crisis puede tal vez
aunque es duro, es doloroso, pero esto puede ayudarnos a buscar una solución a los problemas en los que se avecinan por el terremoto y los que teníamos. Pero la inacción y la ineficiencia del gobierno y del Estado realmente no solo nos genera críticas, sino que realmente nos genera o nos planteamos los venezolanos de que ya va, más bien el gobierno es un peso, no ayuda a la solución, entonces tenemos que buscar una solución, o sea, hay que buscar una solución más allá del Es gobierno. que ahí es donde se conecta con el tema de María Corina, porque date cuenta que el problema se está dando entonces es porque lo que pudo haber sido un periodo más largo, donde todos nos inyectemos de paciencia, Ujú. mientras el país cambia, Sí, entonces no, ya no, la gente quiere algo más rápido, porque la gente siente que es literalmente una emergencia. claro, y se acorta el tiempo, Juan, por la misma malestar, rabia, de tristeza que genera la inoperancia del Estado. De hecho, ¿qué nos dice esta experiencia del terremoto? Nos confirma de que el actual modelo de gobierno no funciona, no ha funcionado en el pasado y no funciona en el presente, aunque han ocurrido ciertos cambios. Por ejemplo, el cambio de la presidencia. Entonces tú pudieras decir, bueno, es otra cara, pero al final es el mismo modelo. Al confirmar de que no va a haber una solución con estos políticos que están gobernando, entonces se genera una desesperanza. O sea, el futuro no va a ser bueno ni prometedor, ni se va a solucionar, entonces tenemos que buscar urgentemente un cambio. Pero es que no es solamente la imagen interna del gobierno la que se está erosionando debido a la tragedia, es también, digamos, la imagen de Trump a Ujú. nivel de Venezuela. Sí, sí, claro. Porque, ¿qué sucede? A la gente le choca mucho cuando Trump y su gobierno, ellos tratan de darle como un espaldarazo al gobierno provisional de Delcy. Ellos tratan de mantener una cuestión más institucional diciendo ellos están haciendo un trabajo, que no sé Sí, qué, sí. pero es tan grande el choque de la imagen que está proyectando el gobierno a través de redes sociales que eso incluso empieza a erosionar el mismo apoyo que le está dando Trump. No sé si tú me entiendes, es como una Claro. conexión que la gente está haciendo entre Delcy y Trump. Claro, es que mira, el gobierno norteamericano está comenzando a cometer ciertos errores. Uno de los primeros errores que está cometiendo es tratar de vendernos algo de que los venezolanos no estamos viendo. Si por ejemplo, cuando hubo un representante del gobierno norteamericano que nos dice de que el gobierno de Venezuela está haciendo su trabajo, está haciendo las diligencias, está haciendo las cosas bien, y ahí cuando comparamos con la realidad de los hechos y vemos lo que ha estado ocurriendo, eso no es cierto. Entonces ahí hay como una primera disonancia, desconexión y desacuerdo con el gobierno de Estados Pero es Unidos. que a nivel interno, dentro de Estados Unidos, es normal que el presidente Trump quiera vender nuestro proceso como un éxito. Ujú. Porque recuerda que él no es presidente de Venezuela, él es presidente de Estados Unidos y él se debe a la opinión pública norteamericana. Él les está vendiendo la idea de que él ha hecho el bien dentro del país. ¿Entiendes? Y lo que se ha erosionado grandemente es a través del terremoto se ha desnudado una inoperancia. Muy bien, y aquí es donde los venezolanos tenemos que comenzar a expresar nuestra inconformidad, pues no solo en las instancias nacionales, sino ya en las instancias extranjeras que tienen relación ahorita con la realidad venezolana. Pero aquí está lo grave. Hay una ruptura de la planificación y del proceso que se Ujú. venía estructurando a nivel de Estados Unidos. Entonces ahí es donde debe haber el cambio. O sea, Estados Unidos debe comenzar a plantear el cambio de gobierno, el cambio de liderazgo dentro de Venezuela, y aquí es donde iniciamos o planteamos la pregunta inicial. Este cambio parte por qué liderazgo. ¿Qué liderazgo alternativo hay, alternativo al chavismo, a este socialismo, para sacar adelante un país? Bueno, el primero que está a la vista de todos es María Corina Machado, ¿verdad? Pero entonces hay una clara diferencia entre María Corina y Donald Trump. Entonces, estas diferencias se justifican, son justificables. ¿Tú qué opinas de eso? Es que fíjate una cosa, la respuesta del gobierno de Trump no ha sido más María Corina. Ujú, La respuesta del gobierno de Trump ha sido Dinora Figuera. ujú. Y entonces nosotros vimos una cosa así totalmente fuera de lugar, que fue la reunión de Dinora Figuera, que les recuerdo quién es Dinora, ella es la presidenta De la Asamblea de la Nacional. Asamblea Nacional De de la 2016, 16. Sí, sí. que es la última que fue reconocida universalmente. Por Ujú. eso, en cierto sentido, Dinora
podría decirse que en los papeles es la máxima autoridad del país. Ya va, Pero es que son contradicciones sobre contradicciones. Claro, pero recuerda que ella tiene un cargo que está ya Es vencido totalmente vencido. Pero legalmente. entonces, ¿quién está legitimando a Dinora? Estados Unidos. El mismo Jorge Rodríguez, cuando Oh, se sienta a hablar con Dinora. ok. Porque Jorge es, en nuestros papeles, en lo que está la legalidad interna del país actual, es el presidente de la Asamblea Nacional. Ok, pero entonces si tenemos el dilema de que María Corina Machado tiene este conflicto con Donald Trump por lo que estamos tratando de analizar, que es por un tema ideológico. De hecho, por ahí salió un periodista llamado Javier Negre, que es español, creo que él es director de Derecha Diario o Medio. de un medio de derecha que tiene bastante influencia en Estados Unidos, España, Europa y en Hispanoamérica. Él habla de que las diferencias no son de ahora, son desde hace tiempo, porque él habla de que María Corina y Vente Venezuela había tenido nexos con los demócratas, ¿ve? Nexos económicos de financiamiento, nexos políticos de toma de decisiones, no ahora, sino históricamente, cuando los demócratas y los republicanos tenían esas luchas intestinas tan fuertes, Que la tiene. que las tienen, que son luchas existenciales, de hecho. Ahorita vienen las elecciones de medio término, Uh-huh. que es en donde se piensa que Trump va a perder su mayoría absoluta, que tiene una mayoría muy grande dentro del Congreso de Estados Unidos, y que al perder esa mayoría pierde libertad de acción en temas como Venezuela. Y esto es lo que 20 Venezuela y María Corina no terminan de aclarar. Se les hace esta denuncia pública y no sale un interlocutor, un vocero de 20 Venezuela a desmentir o a tratar de explicar o decir que no es cierto. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa. Yo soy un tipo, tú y yo somos personas que estamos alineados hacia una ideología más hacia la derecha. Entonces me preocupa que 20 Venezuela, María Corina, que son líderes y instituciones que pueden tomar las riendas del país, entonces estén alineados a una izquierda internacional, porque los demócratas son de izquierda, ¿me entiendes? Entonces me preocupa porque si la reconstrucción del país va a partir de una izquierda a otra, entonces realmente va a haber una reconstrucción del país. Vamos a entrar en una época de paz, de pacificación, de reencuentro o de conflicto, que es lo que nos lleva a la izquierda, porque si María Corina está aliada a los demócratas, entonces cuando venga Venezuela con los proyectos que llevan naturalmente los demócratas, va a haber un conflicto interno en Venezuela. Yo digo que a través de los demócratas es difícil ver el vínculo porque no estamos allá, no somos investigadores, ¿cómo sabemos si eso es verdad? Pero a nivel de el olfato, para mí es mucho más fácil identificar el vínculo de María Corina con la política europea. Sí, y allá todo es progresismo, todo es izquierda. Todo. Sí. Porque tú agarras, por ejemplo, lo que sería la derecha, que es el PP en España, pero también hay un PP europeo, y todo es izquierda. Allá no, la derecha, bueno, Vox. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Europa? De hecho, a los venezolanos que nos están escuchando, quiero que hagan una breve investigación de lo que ocurre actualmente en Europa. Y Europa se está convirtiendo en un espacio de conflicto interno constante por temas migratorios, por temas económicos, por temas de política interna, por temas de, por ejemplo, de no apoyar los productores, por ejemplo, nacionales en España. Entonces, ahí ves tú cómo esa izquierda dominante, mainstream, ellos no se ven como izquierda, según ellos son centrados. Sí. Pero en realidad es una izquierda mainstream, domina toda la política europea. Eso es con lo que se alinea el Partido Demócrata en Estados Unidos. Eso mismo. De hecho, una izquierda que está hasta metida en la empresa privada europea. Todo, domina todo. Eso mismo. Y entonces, claro, es una izquierda que va al conflicto, a un conflicto cultural, un conflicto hasta personal. Entonces, la pregunta es a los venezolanos. ¿Necesitamos más conflictos dentro de Venezuela? Nosotros necesitamos una época de parar el conflicto para comenzar a reconstruir el país. Claro, ¿por qué va a haber conflicto en Venezuela? Si a mí me traen un paquete ideológico de Europa, me quieren replicar la doctrina, por ejemplo, de género o las doctrinas económicas o migratorias de Europa a Venezuela, va a haber un grupo que no lo vamos a aceptar. Vamos a luchar contra eso. Si nosotros partimos del principio de que María Corina está alineada, por ejemplo, con factores como el Partido Demócrata dentro de Estados Unidos,
cuál ha sido la posición del Partido Demócrata sobre temas como el venezolano. Vamos a calmarnos, vamos a buscar una negociación, vamos a buscar hablar, vamos a tender puentes, vamos a ser diplomáticos. Pero ¿en qué se traduce eso? En una política de apaciguamiento. Recordemos, por ejemplo, que el presidente Obama, la política que él asumió hacia Cuba fue una apertura de relaciones, ¿verdad? Él fue, se metió en unos negocios allá y todo el mundo lo vio y era como que Cuba chévere. Que le dio Cuba, oxígeno todo, al régimen comunista. correcto. Y bueno, la política aquí hacia Venezuela fue obviamente también el apaciguamiento. Vamos a abrir los canales diplomáticos, vamos a hablar, ¿me entiendes? Esa época de Trump, donde por ejemplo, de Trump no, de Biden, donde volvieron los sobrinos al país. ¿Me entiendes? Fue esa, vamos a hacer un intercambio casi que de prisioneros. Entonces, Venezuela les entregó unos tipos y entonces ellos entregaron a los sobrinos de Maduro. ¿Me entiendes? Esa es la política que ellos van a manejar. Ese es el modelo. Una política complaciente desde nuestro punto de vista. Bueno, pero esa es la política que ellos vienen. Entonces, si tú me dices a mí que María Corina está con eso, entonces es muy contradictorio porque María Corina nunca va a llegar a ser presidente. Claro, si esa es la política que va a imperar, no va a llegar a ser presidente. Y eso es lo que a nosotros, por lo menos a mí, me genera suspicacia y sospecha. Yo no termino de apoyar a María Corina Machado, es porque me genera dudas en cuanto a la actitud que tiene ahora y ha tenido antes. Pero es que no hay para dónde correr, Jesús, porque es que María Corina es ahorita la líder que agrupa la oposición. Claro, pero ve esto. Claro, ella es la líder que agrupa realmente el apoyo popular. La mayoría lo apoya, eso no hay duda. Claro, tú sabes que yo soy lo que digo que... Porque cuando ves un poquito más del otro lado que hay al frente de María Corina... No, el socialismo es nada. Pero no siempre lo popular es lo correcto. Claro, yo todavía tengo como digo, tengo dudas. Puede que, evaluando las acciones que tenga, ya pueda ir corrigiendo el timón, direccionarse a una posición que realmente le vaya a beneficiar al país. Pero entonces, ahora viene otra pregunta. ¿Hay una opción distinta a María Corina o una opción distinta a los mismos de siempre? Entonces, por ahí estaba sonando el nombre de Lorenzo Mendoza. Pero es que Lorenzo Mendoza no es la primera vez que suena. Eso mismo. De hecho, yo recuerdo que la última vez que empezó la insistencia con Lorenzo Mendoza, casi que tuvo que venir Lorenzo Mendoza en persona a decir, ya va, espérate, yo no me quiero meter en política. ¿Pero por qué suena Lorenzo Mendoza? La respuesta para mí es sencilla. Porque Lorenzo Mendoza tiene el perfil de un político o de un líder que puede llevar a una transición. O sea, él tiene el perfil psicológico de alguien que puede llevar a una transición. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que la gente no ha entendido bien el concepto de transición. La gente cree que transición es cambio de gobierno y no es eso. Es un proceso gradual donde pasas de un estado a otro estado. Pero la gente quiere como que ya está en este estado. Pero no, estamos en este estado y si tenemos suerte estamos por aquí en el medio, ¿me entiendes? No, claro, pero transicionado. Pero ¿qué sería lo ideal de Lorenzo? Lorenzo es alguien que tiene ideas liberales en lo económico, de libertad económica, de progreso económico. La Polar es el mejor ejemplo empresarial que tiene el país en economía. Es alguien que se le puede comprobar que es alguien que puede agarrar una empresa y ponerla a producir. Y sobrevivió a todo. Eso mismo, es un ejemplo de progreso. Ni Chávez se atrevió a destruir la Polar. Que no pudo. De hecho, creo que intentó. Sí, lo intentó. Ok, pero entonces, para mí las bondades de tener a un Lorenzo Mendoza como una figura de transición, un líder de transición, es que va a encargarse de lo que realmente necesitamos reparar, que es el tema económico. Por ejemplo, garantizar leyes donde se proteja la propiedad privada, la libertad, ¿entiendes? Que podamos... tengamos los mecanismos y los espacios para poder progresar y trabajar sin que el Estado nos esté jodiendo. ¿Me entiendes? Entonces, Lorenzo se va a encargar de eso. Claro, la cuestión es si Lorenzo quiere hacerlo, esa es la pregunta. No solamente eso, sino que, o sea, lo atractivo de Lorenzo Mendoza precisamente sería que no quisiera. Porque gran parte del problema del gobierno es que cuando tú quieres mucho, el ser tú el gobierno, por lo general haces un mal gobierno. Porque es que tu interés no es servir. Se me suena popular. Tu interés es tomar el gobierno, tomar el poder para ti, pero servir no te importa. Muy bien, de hecho, lo que estás diciendo es muy interesante porque entonces
Porque un político que tiene el hambre de poder quiere por todos los medios ser popular, así las medidas o las políticas que tenga sean incorrectas y generen, por ejemplo, problemas económicos en Bueno, el Venezuela. mejor ejemplo es el chavismo. Eso mismo. El Entonces, chavismo hace mucho tiempo se olvidó de servir y por eso es que un gobierno que empezó con una gran popularidad fue cayendo hasta que básicamente entramos en una especie de pseudo guerra civil, porque es que la mitad del país no quería y la otra mitad sí quería. Claro, aunque por mucho tiempo el gobierno hacía grandes esfuerzos para ser popular. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hacía estos aumentos de salario de manera totalmente irresponsable, lo que generaba más inflación? Igual que el gasto público. Pero entonces, un gobierno de un personaje como Lorenzo Mendoza, lo que va a venir a generar, hacer las correcciones necesarias a nivel económico para que el país salga adelante. Entonces, lo que me preocupa de que venga un político de carrera en la transición es que se venga a meter no solo a tratar de ser lo más popular con medidas demagógicas, sino que también venga a meter un proyecto ideológico que no está alineado a lo que somos los venezolanos. Entonces, como te dije, como el modelo europeo. Si María Corina sigue casada con el modelo europeo, como también lo tuvo, de hecho, claramente se ve con la relación que tenía Edmundo González con el gobierno español, con Zapatero, con Bueno, sin ir muy lejos, Voluntad Popular, un partido que conozco perfectamente, es un partido que estaba alineado totalmente al PSOE. al Partido Anda a ver Socialista Obrero. cómo tiene el PSOE en estos momentos de España. Claro, son temas ideológicos que tal vez la gente a veces no registra, no le gusta escuchar, pero sí hay que hablarlo porque necesitamos líderes que tengan una visión comprobadamente exitosa. Es como el modelo de Donald Trump. Donald Trump en lo económico ha generado progreso económico, ha generado que, por ejemplo, la reducción de impuestos, el modelo de que se creen empresas en Estados Unidos. O sea, entonces, ¿eso necesitamos en Venezuela? Sí, en Venezuela necesitamos que haya empresas en Venezuela, que haya una producción, que se aumente la producción en Venezuela, que se aumente el empleo, que se reduzca, por ejemplo, los impuestos, que haya beneficio para el venezolano o el extranjero que quiera invertir en Venezuela. Entonces, necesitamos un modelo de derecha, capitalista, de libre mercado, sí lo necesitamos. Entonces, tenemos el que va a gobernar o el que se está perfilando para gobernarnos tiene que tener ese perfil, sí. Entonces, ¿es importante el perfil ideológico y político? Sí lo es. Entonces, debemos verlo y debemos apoyar. En mi opinión, yo voy a apoyar a la persona que se alinee a los valores que, claro, yo considero que son correctos para generar orden en Venezuela. Orden y prosperidad. Yo creo que al final el país lo que necesita es que la política empiece a ser un poco más aburrida. ¿Me entiendes? Porque esto ha sido demasiada emoción y date cuenta que esto es lo que nos ha llevado al desastre. La política tiene que empezar a ser algo más frío, mejor pensado, y los políticos tienen que ir más allá del cortoplacismo. Los políticos tienen que pensar realmente en lo que nos conviene a nosotros como país y no lo que les conviene a ellos como políticos. Y para ir terminando, Juan, el venezolano está cansado, como tú lo dices, de pasar de crisis en crisis. No, Tenemos 27 años en el desierto. Llevamos para 40, como lo dice la Biblia. Estamos peregrinando, sufriendo, yo creo que en este proceso hemos aprendido y yo considero que estamos preparados. Los ciudadanos, tenemos ese perfil, estamos como en disposición de generar cambios fundamentales para el país, pero mientras no hay un cambio en la dirección, en el liderazgo, entonces no se va a terminar de dar el cambio. Necesitamos que se dé la oportunidad para poder hacer lo que hemos aprendido durante todas estas crisis y lo que pasó, por ejemplo, ahora con el terremoto. O sea, esto es como no solo es un daño físico, económico, sino también hay un daño emocional y moral adicional a todo lo que hemos venido haciendo. Y yo creo que esto puede convertirse en un impulso para seguir cavando en nuestra desgracia o para que sea un trampolín para que nosotros despeguemos y seamos un país de primer mundo. Yo apuesto por esta segunda opción. O sea, que de esta crisis salga lo mejor de Venezuela, porque si nosotros vemos las imágenes, que vemos imágenes tristes, pero también vemos cosas increíbles, héroes, ¿me entiendes? Anónimos, gente que se apega a sus valores para ayudar a los demás. Cavando con las manos. Eso mismo. Entonces, esa es la Venezuela que queremos y ahí está. O sea, lo mejor no es la Venezuela que queremos, que es la que queremos, pero es la que está ahí batallando, es la que existe. Vamos a agarrar esa Venezuela que existe y vamos a darle toda la oportunidad
toda la promoción y todos los espacios para que salga adelante, o sea, para que se haga realidad. Sin mezquindad. Eso. Bueno, gracias.